Bienvenidos a Golden Politic, un espacio donde hago el análisis de noticias de actualidad como la columna Opinión de Carlos Rucoff, donde denuncia claramente que hay un complot en contra de Donald Trump y este fin de semana hemos visto cómo está ejecutando la izquierda norteamericana y triangulando información, señoras y señores, porque obviamente es como el cuarto atentado en contra de Donald Trump, señoras y señores, y los demócratas están bajo la lupa. Vamos a ver qué dice Carlos Rucoff. ¿Qué ha pasado este fin de semana? Porque hemos visto tal cantidad de narrativas con respecto a ese intento contra Donald Trump que es muy difícil muchas veces dilucir la verdad. Entonces, Carlos, ¿qué te parece, qué opinas de lo que vimos ese sábado en la cena de corresponsales en la Casa Blanca? Crónica de un atentado anunciado. Hace rato que se ve un incremento en los Estados Unidos de una dialéctica muy agresiva por ambas partes, pero obviamente siempre tiene Claro. más impacto cuando el que recibe la crítica es quien gobierna. Pero esto no es nuevo. En la Universidad de Chicago, Robert Page tiene un instituto muy prestigioso que viene desde hace 12 años analizando el incremento de la violencia en los Estados Unidos. Pero yo encuentro que la violencia política, violencia política está demasiado fuerte en Estados Unidos. Hay demasiada violencia política. ¿Cómo la paramos? No se sabe. Yo creo que los medios de comunicación son súper responsables de todo lo que está pasando. Sí, finalmente, oye, ¿cómo no odian a Donald Trump abiertamente todos los medios de comunicación, los analistas políticos? Y eso es una irresponsabilidad. En mayo de 2025, Page publicó una encuesta que acababan de cerrar en ese instituto de la Universidad de Chicago y el 40% de los votantes demócratas encuestados sostenían que había que sacar del poder a Donald Trump por ¿Ven? fuerza. Por la fuerza más encima. No puede ser. Si los demócratas no pueden estar con esa mentalidad, finalmente todo el socialismo se transforma en un delirio colectivista. Es súper fuerte. Estamos hablando de mayo del 25. Trump había asumido en enero. Es decir, que no se le podía imputar ninguna gestión como se le podría hoy discutir. Pero esto viene de antes. Hay una sensación de que hay que sacar a este hombre porque es un hombre que viola la democracia. Por eso el no king, por eso las manifestaciones. Pero yo no sé qué democracia viola. Viola que Donald Trump no quiere la Agenda 2030 y no quiere el globalismo que quieren los demócratas. ¿Pero qué me estás molestando? Si la democracia de Pedro Sánchez no tiene nada que ver con la democracia de Donald Trump, es verdad. Porque para mí personalmente la democracia significa libertad. Libertad de elegir, libertad de votar, libertad de propiedad privada, libre expresión total. En cambio, los demócratas y la izquierda española y la izquierda chilena y toda la izquierda, en resumidas cuentas, ofrecen una dictadura como la dictadura china. Y eso no es democracia, es una dictadura. Toda democracia con restricciones es una dictadura. Por eso llamarlo fascista. Hoy Carol Levitt ocupó el atril, quizá por última vez antes de su parto, en la Casa Blanca para hablar justamente de esto, de cómo se está envenenando la mente de los norteamericanos y que esto... Es verdad, se envenena la mente de todos los ciudadanos del mundo. Porque pregúntense ustedes, ¿por qué odian a Donald Trump? Porque le gusta el dinero, porque es un empresario, porque ¿qué? Es que no pueden, no. ¿Por qué lo odian? ¿Por qué? ¿Por fascista? Porque Donald Trump no tiene nada que ver con el fascismo. El fascismo es colectivista y estatista. Y Donald Trump está en contra del Estado y no tiene nada de colectivista. Entonces no es fascista, po. ¿Cachai? Si ya es hora de utilizar bien los términos. Que nos digan fachos a las personas de derecha es que no tiene nada que ver con ser
de derecha, ser fascista. Ser fascista es un movimiento colectivista y estatista. Y eso no tiene nada que ver con la derecha, nada que ver. Diferencias, dice ella, y comparto, que tienen fuerzas políticas en un país que fue cuna de la democracia en nuestro continente, al menos en América, mantenga toda la diatriba, toda la pelea, pero sin balas. Y bueno, las balas están apareciendo. Sí, es que no podemos olvidar que Estados Unidos es el Wild Wild West, es el lejano oeste. Es el tercer atentado que conocemos contra Donald Trump. Hubo 3 más que se sabe que fueron desmontados, 2 de ellos en el mismo estado donde él vive cuando está de veraneo, muy cerca de su cancha de golf, uno en los setos de ese estadio de golf, cuando él no había llegado aún a ese hoyo. Entonces tenemos una sensación de violencia que queda muy clarificada con lo que ocurrió, porque lo que ocurrió tiene que ver con un individuo que recorrió todo el país, de California a Washington, 10.000 kilómetros, 2 cambios de trenes, para poder llevar armas y municiones. A un avión no podés subir con eso. A un tren, como todos sabemos, no hay... No, como 4.000 kilómetros es la distancia que recorrió este personaje desde California hasta Washington en tren, con todo el armamento. De vigilancia, es mucho más fácil burlarla. Entonces, esto es un caso muy preparado, muy elaborado, y es muy importante que esta investigación vaya al fondo de la cuestión. Sí, tiene que ir al fondo y tienen que encontrar a todas las personas que están involucradas, todo. No es cuestión de tirarle a cualquiera la responsabilidad, ¿no? Si no estamos en aquello de la bomba que le pusieron a Napoleón y su primer ministro Fouché se acercó y Napoleón le dijo ¿quién fue? Y él le dijo ¿quién quiere usted que sea, Sir? ¿No? El tema es que se encuentre la verdad, quién está atrás de esto, y todos los norteamericanos bajar el nivel de violencia. Un nivel de violencia que quiero decir, todos vemos cada vez más en las redes sociales. Uno hace una interpretación y aparece el que te trata de monigote del otro. Y uno trata de interpretar, como todos, lo mejor posible la realidad. Claro, y no puede ser que nos traten de fachos, de fascistas, de esto, de lo otro. Basta ya de la violencia. Basta ya de la violencia. Parada en especial que ha llamado bastante la atención, que es el hecho de que parará, de que irá a la Gran Manzana para hablar, atención, con Zohran Mamdani, con el alcalde de Nueva York, que es una de las grandes... ¡Qué fuerte! Va a ir a hablar con Zohran Mamdani, que es un referente de la izquierda de Estados Unidos y es el alcalde de Nueva York, pero es más zurdo que la retuta tutata. Voces disidentes contra Donald Trump, además, en una de las ciudades más importantes de Estados Unidos. Y precisamente, Carlos, quería preguntarte al respecto de esta visita, porque llega en un momento, además, que es crucial. Hemos hablado mucho de esa amenaza que había hecho Donald Trump a España con sacar a España de la OTAN, pero claro, pero es que no es lo único que dijo ese documento del Pentágono, además en una cuestión que estoy seguro que te afecta de forma muy directa, porque afirmaba que apoyaría a los británicos en esa pugna por las Malvinas. Entonces, bueno, ¡qué fuerte! Es que se imaginan, Javier Milei devuelve las Malvinas a Argentina. O sea, imagínate cómo quedarían los kirchneristas, weón. Sería la raja. de Ojalá este viaje, pase. teniendo en cuenta ese rasgo, esa característica. Bueno, en primer lugar, siempre que una agencia como Reuters, que es tan seria, saca una información, vale la pena leerla. Y leerla con detalle. Lo que ha hecho Reuters es tomar una filtración, y una vez más, cuando se filtra algo del Pentágono es porque deciden filtrarlo. Una filtración por la cual se hizo un paper que incluye a Argentina, pero también incluye a España. Porque incluye a Malvinas, pero también incluye a Ceuta y Melilla. Yo creo que esto hay que tomarlo como parte... Incluye a Ceuta y Melilla para que vuelvan a Marruecos. ¿Cómo te quedó el like, Pedro Sánchez? Escuchémoslo de vuelta, por favor. También incluye a Ceuta y Melilla.
Yo creo que esto hay que Ceuta y Melilla, Pedro Sánchez, cagaron. Ceuta y Melilla van a tomarlo ser de como Marruecos. parte de una presión sobre sus socios. Es muy difícil pensar que más allá del fastidio que seguramente tiene Trump con Starmer, haga un cambio en la relación estratégica con Gran Bretaña, Obvio. porque obviamente a comienzo del año que viene No, pero Starmer es muy pesado. Toda Europa lo odia. ¿Ah? Es que o sea, de verdad, es como el odio generalizado. Es que es un zurdo la retuta tutata a la cabeza de Gran Bretaña, imagínate. elecciones en Gran Bretaña y seguramente el Starmer, dado como la lleva, si es que llega a esa elección, porque tiene otro tipo de problemas, la tiene para perder con Farage. Pero Ojalá. yo creo que tenemos todos una tendencia, sobre todo los argentinos, que tenemos este reclamo histórico. Yo lo he planteado en Naciones Unidas siendo ministro de Relaciones Exteriores. Todos los ministros de Relaciones Exteriores de la Argentina hemos planteado nuestros derechos inalienables sobre Malvinas, pero Qué bueno, que recuperen las Malvinas, por favor, Argentina lo antes posible. no hay que entusiasmarse demasiado porque estos son temas que llevan mucho tiempo. Claro, piano, piano. Ahora, sí hay que tener en cuenta la importancia que tiene el Atlántico Sur de cara al futuro, a un futuro que yo no veré, verán mis hijos y mis nietos, porque tanto nosotros como los chilenos y obviamente quien sea el titular en Malvinas, tienen proyección a derechos sobre la Antártida. Claro. Y la Antártida es la mayor reserva de agua dulce del planeta. No tengo Claro, y es el continente del futuro. que explicarle a ustedes con lo que saben la importancia del agua dulce en el mundo. Ujú. Habría que mirar Medio Oriente para darse cuenta que una de las amenazas más graves es bombardear las plantas que les sacan sal al mar para que se pueda usar el agua potable, ¿no? Entonces, en el mundo que viene es muy probable que el Pentágono esté mirando el Atlántico Sur, que es una conexión con los dos océanos que no puede ser destruida, como el Canal de Panamá. Podríamos cobrar peaje, ¿no? Ujú. Como hacen los iraníes. Lo hizo Dios el canal del Beagle y también hizo Dios el estrecho de Hormuz, pero parece que algunos creen que lo puede cobrar como si lo hubiera hecho, ¿no? Entonces yo lo que Claro. digo es, sí hay que mirar qué el Pentágono está pensando estratégicamente sobre el Atlántico Sur, porque cuando hablan algunos del tema del Atlántico Norte, hay un paper del Pentágono de la época en que el presidente era Obama, donde ya plantea el problema de Groenlandia. Entonces, suele ocurrir que estas filtraciones tienen una segunda lectura, pero no es momento para entusiasmarse demasiado. Oye, yo encuentro que heavy todo lo que está pasando en el mundo, que es fuerte todo lo que pasó con Donald Trump, seguramente lo van a voltear de vuelta, porque hay un patrón, y el patrón es que, claro, todo este movimiento woke generó tanto rechazo a la libertad, finalmente, que estamos viendo este tipo de ataques de lobos solitarios que están atacando a Donald Trump y finalmente están atacando a todas las personas que están hablando con libertad de expresión desde desde su propio criterio. También en Chile tuvimos un atentado que afectó a Fernando Villegas, que le pusieron una bomba afuera de su casa. Por lobos solitarios y con personas que piensan que las personas que son de derecha son fachas y fascistas. Y ese lenguaje lo ha impulsado los medios de comunicación. Si yo no sé por qué tienen todavía habilitada la cuenta de Hassan Piker, que Hassan Piker es súper zurdo y él promueve la violencia y ha promovido en videos la muerte de Donald Trump. Es muy fuerte todo lo que está sucediendo en Estados Unidos, señores y señores. Vamos a estar atentos para entregarles las mejores noticias aquí en Golden Politico, un espacio donde hago el análisis de noticias de actualidad como esta. Hasta pronto.